Buenas noches y bienvenidos a todos a una nueva transmisión de nuestro programa. Queremos agradecerles por estar conectados, pedirles disculpas un poquito porque al principio no teníamos sonido, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Antes de iniciar, quiero recordarles solamente que vayan a registrarse. Este domingo pasado estuvimos de nuevo juntos en la presencia de Dios en nuestra iglesia y cada domingo necesitamos registrarnos. Del día de ayer para hoy ya va la registración bastante avanzada, así que si aún no te has registrado, en tu pantalla o en los comentarios, ya sea de Facebook y de YouTube, encontrarás el link donde puedes accesar directamente y escoger a qué servicio quieres ir, ya sea el de las 9 de la mañana o el de las 11:30 de la mañana. Te pedimos que escojas solo uno para darle una chance a las personas, dejar un espacio para otras personas que quieran ir a otro servicio. Sabemos que el Señor ha sido muy fiel. El día de hoy me acompaña aquí la hermana Carla Mejía. Ella es una miembro de la iglesia y una mujer a la que aprecio mucho y la amo, le tengo mucho cariño. Muchos de ustedes la conocen. También ayuda con nosotros en el ministerio de niños y por mucho tiempo sé que el Señor trajo a su familia con un propósito en nuestra iglesia y el día de hoy vamos a compartir un tema muy especial. A ver, Carlita, salude a las hermanas. Dios les bendiga. Estamos muy contentos. Gracias por ese privilegio que nos dan, el poder compartir. Y a usted que se ha conectado, mi amada hermana, amiga, donde quiera que nos está viendo, que se nos ha permitido llegar a través de esas ondas, ¿verdad? Así es que queremos saludarla, bendecirla, saber y decirle que va a ser un tiempo que el Señor nos va a bendecir. Prepare su corazón porque la palabra de Dios estará muy hermosa esta noche. Así es que qué bueno estar aquí. Estamos orando y pidiéndole al Señor verdaderamente la sabiduría y que nos dé la libertad para ver si el próximo mes quizá ya nos podemos reunir y tener un espacio especial como mujeres en nuestra congregación. Pero estamos todavía orando a eso. Pero este domingo si tienes la oportunidad de ir a la iglesia. He escuchado muchos comentarios de los hermanos que fueron y verdaderamente fue un deleite. Era como que el Señor nos estaba esperando. Él estaba esperando este tiempo para compartir unánimes juntos, como dice la palabra. Cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Y eso fue el manjar que recibimos este domingo. Así que te invito a que si lo puedes hacer, te registres y verás que será un tiempo muy especial. Mientras tanto, el día de hoy vamos a estar dando un tema que se llama Madres con Visión de Fe. Y sé que alguna chica ahorita dirá, pero yo ni novio tengo, ni casada estoy, y cómo es que vamos a tener eso. Pero quiero decirte que siempre aprendemos. Nunca es tarde para nosotros estar aprendiendo. Y el día de hoy, más que hablar un tema solamente para madres, es un tema de fe. En Hebreos 11:1 nosotros leemos y no muchos lo recitamos y lo sabemos de memoria este versículo y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción de lo que no se ve. Muchas veces vivimos en un ambiente, en un tiempo en el que necesitamos ver para creer. Pero en el reino del Señor esto es diferente. En el reino del Señor es cree y verás. Y yo creo que eso es lo que el Señor quiere ministrarnos en esta noche a cada una de las que estamos conectadas en esta transmisión. Que es pues que tengamos nosotros la convicción, que estemos plenamente convencidas aún de las cosas que no vemos, pero que por su palabra hemos escuchado y hemos atesorado en nuestro corazón. Amén. Su palabra dice que la fe viene por el oír, pero no por el oír las noticias. Por el oír la palabra. No viene por el oír lo que dice la vecina, no viene por el oír el TikTok. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Amén. Y entonces este es el versículo base que estamos tomando ahora. Y platicábamos hace un ratito con Carla y hablábamos hay muchísimas mujeres extraordinarias en la Biblia. Amén. Definitivamente que hay muchísimas mujeres extraordinarias
y mujeres que hasta tienen un capítulo especial en la Biblia. Ruth tiene un capítulo especial en la Biblia. Amén. Esther tiene un capítulo especial en la Biblia. Otras mujeres que aunque no tienen un capítulo especial en la Biblia, tienen ciertos lugares protagónicos dentro de... Pero también nosotros miramos que hay mujeres que a veces sus nombres son apenas mencionados, Amén. pero que vienen a fungir una función tan importante y tan especial. Amén. Amén. Y hay una en la palabra. Qué tremendo. Hay una de ellas y de la que hoy les vamos a hablar es de una mujer que además de ser una mujer levita, porque si vamos a estudiar la palabra del Señor en Números nos muestra la genealogía de esta mujer y dice que ella era levita y su esposo también era levita. Amén. Y tuvieron 3 hijos. Sí. Pero 3 hijos fuera de serie. Sí. 3 hijos bastante extraordinarios. A ver, ¿cuántas de ustedes ya dijeron de quién vamos a hablar? Bueno, les vamos a decir. Vamos a hablar el día de hoy de Jocabed. Jocabed es la mamá de Moisés. Por si usted no lo sabía, ese es el nombre de la mamá de Moisés. Y si quiere acompañarme, puede abrir su Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 1 y el versículo 22. Le voy a dar un tiempo para que lo busque, o si no, lo puede ver en su pantalla. Dice, este era un tiempo muy difícil, Carla. Sí. El que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo. Porque el pueblo de Israel era un pueblo que estaba viviendo bajo esclavitud. Amén. Y en ese momento se había dado un decreto de parte del faraón en este tiempo, porque él se había dado cuenta que el pueblo de Dios se había empezado a hacer fuerte, sí. Se había empezado a multiplicar. Y entonces lo sintió como una amenaza. Sí, amén. Hace poquitos días escuchaba, bueno, el pastor incluso nos lo decía el domingo, ¿verdad? Que en estos tiempos el enemigo está dando esas últimas patadas de ahogado. Amén. Porque se ha dado cuenta de que la venida del Señor está cercana. Yo creo que así como nosotros también lo sabemos, la venida del Señor está cercana. Amén. Y cuando el enemigo se ve en esa amenaza de que pronto viene el libertador, Aleluya. pronto viene la salvación de su pueblo, empieza a mover cosas y a dar esas patadas de ahogado. Sí. Y una de las cosas que a ese faraón se le ocurrió fue decir, bueno, para que estos no se sigan multiplicando, dio un decreto y dijo que todos, eso lo encontramos en Éxodo 1:22, el faraón al ver que el pueblo se había multiplicado y se había hecho numeroso, llegó a pensar, estos si siguen siendo numerosos, un día van a quererse levantar contra nosotros. Y dio esta orden a su pueblo: tiren al Nilo, al río Nilo, a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. O sea, qué muerte más terrible. Un decreto muy fuerte. Un decreto muy fuerte, que Muerte. iba en contra de los niños, Sí. que iba en contra de los pequeños. Y entonces él viene y dice, tiren al río Nilo todo niño hebreo recién nacido, pero las niñas pueden dejarlas con vida. Ya de alguna forma el pueblo de Israel sabía que iba a venir un libertador. Y de alguna forma eso llegó a los oídos de Faraón también. Y por eso fue que él mandó a que se mataran a los niños varones. Y en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. Mire, me llama la atención que aquí ni siquiera menciona el nombre. No. Simplemente dice un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño, este pedazo me llama muchísimo la atención, o sea, como que salta así. Dice, al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Hay una versión amplificada en inglés que dice, al ver que era un niño que tenía el favor de Dios, que tenía el favor divino de parte de Dios. Eso lo dice la Biblia amplificada, este mismo versículo. Ellos decidieron esconderlo durante 3 meses. Mire, yo le cuento que mi nietecito, Matías, tiene ahora mismo 3 meses. Por 3 meses Jocabed tuvo a ese bebé escondido. Me imagino que cuando ese bebé tenía hambre y pedía la leche materna, ella tenía que ponérselo.
o taparle su boquita, o no sé qué tanto esa mujer tuvo que hacer para mantenerlo escondido. Pero llegó un momento en el que dice que ya no pudo ocultarlo más. Entonces tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Me llama mucho la atención la preparación que esta mujer llevó para poder poner al niño en ese lugar. Sí. Hermana Carla, usted tiene 3 hijos, sí. 2 hijas muy especiales y Danielito, un hijo varoncito también. Amén. ¿Qué piensa usted cuando oye de esta mujer hebrea que teniendo a su bebé de 3 meses preparó esa canastita? Qué acción tan extraordinaria, porque verdaderamente la llevó a ella a hacer algo fuera de lo normal, a poner probablemente en tiempo tan difícil, a exponer al bebé en una, a decir voy a entregarlo, voy a por el decreto, ¿verdad?, que se había dado. Y yo digo, me pongo a pensar, tengo 3 y digo, ay, si me dicen a mí, yo lo pensaría, ¿verdad? Claro. Ponerlo en un río, en algo, en su canastita, y es algo extraordinario lo que ella especialmente dice. Sabiendo que en el versículo anterior que leímos era al río Nilo, a donde el faraón decía que fueran a ahogar a los niños. Ese era el decreto, no dijo vayan a degollarlos, no dijo vayan a matarlos a espada, dijo échenlos al Nilo. Como llevarlos a ese lugar y ahogarlos. Y más sin embargo, ella no vino y no lo fue a esconder en un establo, no lo fue a esconder ella en ese mismo río Nilo, pero no lo fue a tirar como los demás solamente tiraban a los niños, sino que ella preparó. Y una de las cosas que nosotros conversábamos es la visión de fe que esta mujer tuvo que tener. Porque dice que tanto ella como su esposo, al ver que el niño era un niño excepcional, que era un niño hermoso, vieron el favor divino de Dios sobre la vida de ese pequeño Moisés. Yo creo, hermanas, que el Señor nos habla a través de este versículo, que nosotros desde pequeñitos debemos de empezar a dar esas palabras de bendición, esas palabras de fe sobre nuestros hijos y creer que nuestros hijos no son como cualquier otro, no son un niño común y corriente. Creo que esto es una de las cosas, dice, al ver que era un niño excepcional, que no era un niño como los otros, que nosotros podamos ver eso en nuestros hijos y ver que por eso que vienen ya marcados de parte de Dios, nosotros podamos tomar la osadía y la valentía de decir, ok, este Nilo, el faraón cree que es para muerte, pero ella tuvo una visión, que en ese Nilo Moisés iba a encontrar vida. Amén. Entonces dice que después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del río. Y ahí es donde creo que viene la fe, hermana Carlita. Sí. Porque nosotros podemos orar, podemos accionar, podemos enseñar a nuestros hijos, pero llega un momento en el que vamos a tener que, como usted dijo, entregarlos. Amén. Y simplemente esperar a que esas palabras que un día se dijeron sobre ellos cumplan su propósito. Amén. Que esas palabras lleguen a ser lo que cada uno de nosotros hemos profetizado y hemos dicho por fe sobre nuestros Amén. hijos. Fue lo que hizo Jocabed. Realmente Jocabed dijo, hay un propósito y mi hijo va a cumplir ese propósito. Y realmente el tomar esa decisión en un tiempo tan difícil que tal vez hoy día tú puedes identificarte. Claro. Estamos en un tiempos difíciles, tiempos malos, pero la osadía que tuvo Jocabed, el no pensar y decir, y ella proclamó, ya estaba tan segura que su hijo iba a un propósito extraordinario, y Dios vio que Jocabed se movió en fe. Y Dios hizo el resto, porque podemos ver más adelante lo que sucede, algo impresionante. Sí, precisamente me llamaba mucho la atención de que hay cosas que nosotros podemos hacer en fe, que lo que vienen a hacer es que provocan agrado a Dios.
Amén. Y entonces Dios se encarga de poner todas las piezas en su lugar, porque imagínense que de esas diosidencias o de esas casualidades que se dan, que esa canastita llevó el rumbo que esa corriente de ese río llevaba, sí, y que justo a esa hora la hija de Faraón iba a estarse bañando, iba a llegar a encontrar a esa canastita y iba a tener ese perfecto encuentro con Moisés. En Éxodo 2, del 9 al 10, encontramos que dice que cuando ella lo encontró, se dio cuenta que era un niño hebreo. ¿Por qué decimos que ella se dio cuenta que era un niño hebreo? Algunos dicen, miren, y con esto quiero decirles un comentario que estábamos hablando con mis hijas esta tarde, que algunas veces nosotros vemos las películas o las caricaturas o los shortcuts que hacen, los short films que hacen acerca de la historia de Moisés, y a veces se nos pierden ciertos detallitos. Pero definitivamente que yo puedo imaginarme que esta hija de Faraón, al encontrarse a ese niño, lo vio envuelto en pañales. Sí, probablemente era parte de los tejidos que los hebreos usaban, no era ropa egipcia, por un lado. Pero por otro lado, Moisés tenía ya 3 meses. A esa edad, ya él había sido circuncidado. Entonces ella tenía la certeza que ese era un niño hebreo. Y a pesar de que su papá había dicho que a esos niños debían ser sentenciados prácticamente a muerte, lo que ella dijo fue no. ¿Por qué? Porque desde ahí se empezó a ver el favor tan grande de Dios que traía este niño. Y entonces dijo, toma a este niño y dale el pecho por mí. Le dijo la princesa a la madre del niño, porque al verlo se dio cuenta que era un bebé pequeño que todavía necesitaba lactancia. Amén. Y entonces la hermanita de Moisés, que había ido viendo cuál era el rumbo que tomaba la canastilla, le dijo, yo te puedo conseguir a una mujer que lo críe, que lo amamante. Y entonces la mandaron, Miriam llevó a su propia mamá. ¿Se imagina ese encuentro de nuevo de esa mamá? ¿Cómo habrá regresado ella a su casa con ese bebé diciéndole, Señor ha sido fiel? Sí. Es más, estábamos viendo y usted lo buscaba, que el nombre de Jocabed. Sí, su significado extraordinario dice glorificada de Jehová. Glorificada de Jehová. Entonces sí, yo me imagino que esta mujer regresó con su hijo en los brazos y glorificando el nombre de Dios, dándole gloria, porque mientras otros niños se estaban perdiendo, el niño, a ella dice que hasta le estaban pagando, la estaban remunerando para que ella amamantara a este niño. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa. La mujer, Jocabed, la mamá de Moisés, sí, se fue con el niño a su casa y lo amamantó. Esto es lo que quiero que miren en la pantalla, porque es donde yo le digo que a veces las películas nos confunden un poquito, porque algunas personas piensan que el bebé, la hija de Faraón lo encontró, se lo quedó en el palacio, porque dice, incluso la misma palabra dice que estuvo 40 días en Egipto, pero dentro de Egipto su niñez la pasó con su madre. Amén. Porque dice, así aquella mujer llevó al bebé a su casa, lo amamantó, y años más tarde, mire esa palabra, años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija de Faraón. Aquí hay tantas cosas de qué hablar. Primero que nada, la gran oportunidad que tuvo esa mujer. En aquel tiempo, y usted ha escuchado las enseñanzas, los usos y las costumbres del pueblo hebreo, el amamantamiento o el destete se daba más o menos entre los 7 y los 8 años. Y aquí mismo dice que cuando el niño había crecido, yo no creo que un niño crecido sea de 2, 3 años. Un niño crecido es como de unos 8 años. Por 8 años, Carlita, Jocabed tuvo la oportunidad de orar por ese niño. Por 8 años, Jocabed tuvo la oportunidad de darle su cariño. Por 8 años, Jocabed pudo enseñarle a ese niño del Dios de Israel. Amén. Por 8 años, Jocabed pudo cantarle, por 8 años pudo contarle, por 8 años pudo educarlo, por 8 años pudo instruirlo. Y como la palabra del Señor nos dice, instruye al niño en su camino
Sí, más cuando sea viejo no se apartará. Algo muy clave que vemos en este pasaje para ti, hermana, que nos estás escuchando, para ti que tienes niños pequeños y que de verdad esto nos enseña nuevamente que nosotros como mamá podemos ser tan influyentes y poder sembrar en nuestros hijos que incluso más adelante vamos a ver que cuando a Moisés le iban a llamar hijo de la hija de Faraón, él rehusó, porque él dijo, no, mi destino, yo soy hebreo de nacimiento, tengo un llamado. Y vemos que realmente ella formó en esos 8, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo. Y la palabra de Dios es verdadera, que nos enseña y nos dice que instruyamos, que seamos influyentes en la palabra. Por eso es bueno que nuestros hijos a corta edad empiecen a conocer de Dios. Qué precioso es eso. Entonces, que tú, así como Jocabed tuvo la visión, tuvo ese llamado y ella creyó en su corazón para ver directamente y formar en ese tiempo algo extraordinario en Moisés. Y más adelante podemos verlo, el libertador de Israel. Qué tremendo, qué hermoso. Sí, yo veo que yo solamente puedo imaginarme que esta fue una mujer que ella ya había propuesto en su corazón que iba a devolverlo. Sí, amén. Nosotros hablábamos con Carla hace un ratito cuando estábamos hablando acerca de este tema, y yo creo que si a mí me hubieran dado la oportunidad de amamantar a una de mis hijas y se llega a la edad de que las dejo de amamantar, tal vez yo hubiera dicho, no, yo no la mando de regreso a Egipto. Pero esta mujer tenía una convicción de lo que ella aún no veía. Y estoy segura que en esos 8 años ella le hablaba de que había de venir un libertador para el pueblo de Israel, que había de venir alguien que iba a salvar a su pueblo. Le empezó a hablar del Dios poderoso, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Mira, imagínese, se imagina. Pero esta mujer fue algo tan especial, fue algo pero tan especial, y una convicción, una valentía para verdaderamente poder llegar y decir, despojarse un día de este niño y decir, aquí lo traigo de regreso, porque era importante que este niño cumpliera su misión. Y dice que ella se lo devolvió a la hija de Faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que durante esos 3 meses o durante estos 8 años, Moisés tuvo que haber tenido otro nombre, tuvo que haber tenido su nombre en hebreo, porque incluso si usted se va a buscar el nombre Moisés, dice que es un nombre de origen egipcio. Amén. Fue ella la que le puso salvado de las aguas. Pero ¿cuál era el nombre con el que Jocabed? No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero aunque otra gente le hubiera puesto otro nombre, ya la madre le había dado esa visión de fe. Y todo lo demás se fue alineando, porque sí, incluso el nombre que le dio la hija de Faraón fue salvado de las aguas, porque el salvado de las aguas iba a venir a ser el instrumento de la salvación para el pueblo de Israel. Entonces dice, la hija lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. Me llama mucho la atención que, como hablábamos con la hermana Carla, esta mujer tal vez no es una mujer de esas que tienen un súper protagonismo en la Biblia, o tienen su propio libro, o se encuentran ni siquiera dentro de la genealogía de Jesucristo, pero sí es una de las mujeres que se encuentra en el salón de la fe. Amén. De Cristo Jesús, en el salón de la fe de los cristianos. Y en Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, nosotros vemos que dice, fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres, ¿cómo será que se llamaba el padre de Moisés? Amram, sus padres, Amram, Jocabed, lo escondieron durante 3 meses y vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común. Y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Mire dónde vino a aparecer esta mujer. Quizás su nombre no se volvió a mencionar, se menciona en números solamente cuando están hablando de las genealogías.
Y en el Éxodo miramos que dice un hombre y una mujer de la tribu de Leví. Pero aquí en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, dentro de los héroes de la fe, encontramos a esta mujer que creyó por el propósito de su hijo. Y hasta ahora ustedes me podrán decir, ay, sí, qué bonito, hermana, ¿verdad? Pero yo le cuento que mi hijo ahorita está que me hace llorar. Y yo me ponía a pensar que se oye muy bonita la historia de Moisés, pero a los 8 años más o menos, o cuando el niño creció y fue grande, que fue llevado de regreso al palacio de Egipto, Moisés empezó a vestirse como los egipcios, empezó a hablar como los egipcios, empezó a adorar los ídolos que adoraban los egipcios. Si era hijo de la hija de Faraón, él tuvo que haber adoptado todas las costumbres que ellos adoptaban. Oía la música de los egipcios. Probablemente, qué sé yo, llegó hasta quemar incienso a los dioses que los egipcios hacían. Llegó a creer en todas esas fábulas y todo eso. Pero Jocabed, el corazón de Jocabed, lo había marcado ya como un hijo de fe, como un hijo que traía la salvación para el pueblo de Israel. Amén. Y podemos también, la Biblia no lo describe, pero me puedo imaginar que esa madre sembró tanto en él que cuando tenía la oportunidad de tenerlo, que sabía que era temporal ese nuevamente ese reencontrarse con su hijo, estuvo proclamando, estuvo profetizando, estuvo declarando, no importaba lo que todo alrededor estuviera, ella sabía que había una convicción. Entonces, tú, amada hermana que nos estás escuchando, cree la fe. La fe los llevó a ellos a ser incluso llevados al libro de Hebreos, donde decía hermana Erika. Entonces, realmente nuestra fe hoy en día, aunque tal vez no veas o no estemos viendo los frutos de los cuales Dios nos ha prometido, pero sí te digo, fiel es Dios, porque el que da la promesa, el que promete, no tarda en cumplirla. Entonces, eso hizo que Jocabed, ahí tal vez el nombre no es muy mencionado, pero aparece solamente 2 veces en la Biblia. Entonces, provocó y marcó que su hijo fuera ese destino. Entonces, tal vez estás viendo situaciones difíciles. Tal vez no estás viendo lo que Dios te prometió. Solamente avanza, solamente declara, solamente profetiza. Y el resultado que Dios hizo, porque Dios trajo a la hija de Faraón. Probablemente la hija de Faraón tenía un palacio donde bañarse, con agüita calientita, qué sé yo. Pero ¿sabes qué? Ese día fue provocada que Dios permitiera que ella fuera al río. Y ahí se encontró a Moisés. Qué hermoso. Entonces, de verdad, hermana, para que tu fe crezca, si estás pasando o tú no estás viendo, ¿sabes qué? La convicción de Jocabed, eso hizo que marcara un destino diferente. La fe de Jocabed hizo marcar un destino diferente para su hijo y para su generación. Entonces, yo creo que es un tiempo que, a pesar de que es un tiempo difícil, donde probablemente hay muchas cosas que dicen, no, los jóvenes, no, es que los jóvenes, ¿sabes qué? Tú como mamá sabes que la palabra se ha dado sobre tu generación. Entonces, es tiempo de creer, es tiempo de levantarnos. Esa es la fe. La fe, Jocabed no había visto todo el cuadro. Realmente no, porque esa incertidumbre de llevarlo, decir, y yo me imagino que probablemente por la mente de ella de haber pasado, ¿cómo lo voy a poner en un río? La orden que se ha dado que lo... Y entonces, realmente eso... lo que Dios quiere decirnos a nosotros a través de ese mensaje, y me bendice mucho. Yo he visto muchas promesas en mis hijos y las seguiré viendo porque el Señor ha dado muchas promesas, pero tú, es tiempo de que tú creas. Es tiempo de que tú te levantes como Jocabed y que puedas decir, mis hijos tienen un propósito hermoso, que en medio de todo esto, donde muchas veces vemos que probablemente se puedan levantar corrientes, puedan levantarse, o tal vez sus hijos han sido llamados como sacerdotes, como siervos de Dios. Entonces,
que mires. Y eso hizo Jocabed. Jocabed dijo, no, mi hijo tiene un propósito. Entonces ella siguió la guianza y qué tremendo, porque... Sí, algunas veces se nos puede hacer difícil y hablo a las mamás de niños pequeñitos, ¿verdad? Porque a veces cuando miramos a un niño que quizá todavía no habla o no se puede expresar como un adulto lo puede hacer ni nada, podemos llegar a pensar que no. Yo les digo porque yo tuve 2 niñas seguiditas, una tras de otra. Mis hijas se llevan 13 meses una. Y en la crianza, cuando los niños están pequeñitos y, por ejemplo, si tu esposo trabaja fuera de casa y te quedas mucho tiempo sola, yo me recuerdo que todas mis conversaciones eran en diminutivo, eran de caricaturas, todo era de hablar de cosas así. Y cuando mi esposo llegaba, era, al fin tengo un adulto con quien platicar. Pero, hermana, verdaderamente no se puede regresar, volver el tiempo atrás, pero yo te digo, tú que tienes la oportunidad ahora de tener a tus pequeñitos, aunque sea cansado, la palabra del Señor dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, si no desmayamos, nosotros recogeremos la cosecha. Lo peor que nos puede llegar a pasar es que nos fastidiemos, que nos cansemos o que nos distraigamos. Y que por las distracciones de este tiempo y las distracciones de este mundo dejemos de cumplir esa función tan especial que el Señor nos ha delegado a nosotros. Los tuvimos 9 meses en nuestro vientre formando cada uno de los tejidos de su cuerpo, formando cada una de los órganos, cada una de sus células que se fueron juntando. Y sí, hubieron sacrificios que como mujeres tuvimos que hacer, cambios que tuvimos que adoptar, cosas que dejamos de comer, cosas que dejamos de hacer. ¿Por qué? Porque se estaba formando algo dentro de nuestro vientre. Igualmente, esa edad de la infancia, de los 0 a los 7, 8 años, es tan clave que puede formar o puede también traer un trauma a un niño. Yo le digo una cosa, esa ya es pensada, cosas que yo he pensado, ¿verdad? Pero lógicamente yo me imagino que para Moisés no debió haber sido fácil, la Biblia no nos lo dice, pero no debió haber sido fácil que a los 8 años a Moisés, la única mujer que conocía a él como su mamá, la que lo había amamantado, la que le había dado de comer, la que lo vestía, la que lo bañaba, la que lo educaba, la que le cantaba, de repente un día le dice, hoy es tiempo que vayas de vuelta al palacio y lo vaya a entregar ahí a una lengua que no conocía, a una lengua egipcia, a otras costumbres. Y no sé si por esa misma razón sería que cuando el Señor envió a Moisés, ya cuando él entendió su llamado, lo primero que Moisés demostró fueron inseguridades que habían en su corazón. Porque lo primero que le dice es, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me vas a mandar a mí si yo soy torpe de hablar? Yo no sé si algunos dicen que Moisés tenía un problema de tartamudez o un stutter. No sabemos si eso pudo haber sido a causa de ese trauma, de ese desprendimiento de su mamá biológica. Y nosotros vemos que en este país algunas veces pues hay niños que se han quedado con los abuelitos, con los tíos, o que se han quedado con la mamá y de pronto son trasplantados y son traídos de nuevo a una cultura diferente. Hablaban solamente español y aquí vienen a las escuelitas a meterlos a una escuela donde solamente se habla inglés. De una cultura diferente, venían de comer tortillita con queso, frijolitos, qué rico, ¿verdad? Y huevito, y de repente aquí es chicken nuggets y McDonald's y cosas frisadas o qué sé yo. Y muchas veces esos niños llegan a tener struggles, llegan a tener verdaderamente cosas que les afectan. Pero madre y padre, no dejemos de confiar en que aún en medio de esas dificultades, aún en medio de esas cosas que puedan tener, Dios tiene un propósito. A mí una de las cosas que más me impacta de Jocabed y de su esposo es que fue que desde bebecito ellos pudieron percibir, ellos pudieron saber que ese niño traía algo especial. Y esa idea no la quitaron de su mente cuando vieron algún berrinche de Moisés, porque nosotros miramos a veces a los personajes de la Biblia y los miramos como gentes infalibles que nunca... Pero eran completamente humanos, igual que nosotros. Probablemente fue un niño que un día no quiso tomarse la leche, probablemente fue un niño que no quería irse a dormir a la hora que todos se tenían que ir a dormir, no sé.
Pero aún así ellos no dejaron de creer. Y Moisés, la palabra del Señor nos dice que estuvo 40 años en Egipto. Sí, amén. 40 años fue un hombre Mucho tiempo. practicando una cultura egipcia. 40 años fue un hombre vistiéndose de esa forma, culturizado de esa forma, hablando de esa forma. Pero no importa cuántos años pasen. Yo te digo por experiencias personales, muchas veces uno a veces dice, Señor, pero ¿cuándo? Y una de las cosas que me llama a mí la atención de Jocaber es de que no fue solamente su fe, sino que también fue su acción. Amén. Porque algunas veces podemos llegar a decir, ¿cuántas otras madres en ese tiempo del pueblo de Israel pudieron haber tomado una acción a favor de sus hijos y no lo hicieron? Y algunas veces a nosotros nos va a tocar que hacer eso, porque pues, el enemigo a veces quiere venir a desmoralizarnos y a arrebatar nuestra fe y hacernos dudar. Por sobre todas las cosas, hacernos dudar del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque a veces no miramos lo que nosotros hemos recibido o lo que anhelamos incluso de parte de Dios para nuestros hijos. No lo miramos y entonces podemos get discouraged o podemos decepcionarnos y decir, y lo más fácil es decir, ay Señor, ahí te lo entrego. Entonces Jocabed hubiera podido decir, bueno, sí, señores, si lo van a matar los egipcios, mejor ahí yo lo tiro en el Nilo. Pero no fue solamente de tirarlo al Nilo. Ella preparó una canastilla para él. Eso fue una acción de fe, porque ella creía que ese niño iba a sobrevivir. Entonces no importa qué es lo que yo sé, porque algunas veces hay personas que me llaman y me dicen, hermana, ayúdeme a orar por mi hijo que está en esta y esta situación, o ayúdeme a orar por mi hija que está en esta y esta otra situación. Y sé que es tan doloroso para nosotros como madres cuando vemos a nuestros hijos tomar decisiones que perjudican su futuro, que perjudican su presente, que perjudican, decisiones que perjudican incluso su salud. Pero hermana, no importa qué tan lejos, qué tan metido en Egipto mires a tu hijo, no importa qué tan egipzado lo mires en estos momentos, sigue creyendo, sigue confiando y acuérdate, como dijo Moisés, mira que tus hijos no son hijos que tienen lo común, sino que tu hijo es un hijo que tiene el favor de Dios. Amén. Y empieza a ministrar el favor de Dios sobre cada uno de tus hijos. La palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo, cuando era niño, crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y yo siempre recuerdo que mi suegra a mí fue una de las cosas que me enseñó y lo atesoro en mi corazón. Pero ella me decía, Erika, fíjate que cuando yo tuve el conocimiento del Señor, yo siempre que oraba por mis hijos, yo les decía al Señor, Señor, dales gracia. Primeramente delante de ti y dales gracia con las personas que ellos tengan alrededor. Y ella me decía, Erika, yo he visto la gracia de Dios derramada en mis hijos en las diferentes áreas donde ellos se mueven. Y de verdad, yo le pido al Señor también que Él derrame de su gracia, que sean altamente favorecidos, que venga un favor divino Amén. Sobre cada una de mis hijas. Amén. Y no nos cansemos, hermana, que no te entre tanto la duda, que no te entre tanto la decepción, que puedas Amén. Decir, como me dijo alguien a mí, yo ya se lo entregué al Señor. Porque es fácil y es cierto, es importante entregarlos al Señor, pero no nos cansemos de orar. Amén. No nos cansemos de interceder. Como madres, esa es una de las funciones más importantes que nosotros tenemos. Nuestros hijos, como alguien decía, se van un día de nuestras rodillas, se van un día de nuestro regazo, pero nunca se van de nuestro corazón. Amén. Nunca se van de nuestro corazón y por eso nosotros debemos de continuar. Pero, Amén. Hermana Carla, cuénteme usted, por ejemplo, con Danielito, que todavía es un niño pequeño, o con Dayana y con Carlita, ¿cuáles eran esas cosas que cuando ellas eran pequeñitas que ustedes lo hicieron como parte de preparar esa canastita para que cuando a ellas les tocara ir al Nilo, que es figura del mundo, que es figura del sistema, para que ellas fueran protegidas? Una de las cosas es que el amor a Dios, el amor a su palabra, en sembrarles esa palabra de Dios
y ver a través del tiempo las cosas que ellas veían, respuestas de Dios, pero sobre todo es ese amor que probablemente ellas vieron, esa decisión que ellas vieron, y han crecido en ese hogar viendo un amor para el Señor, porque mis hijas han crecido dentro de un hogar cristiano. Y de verdad, hermanas, tú que estás ahí del otro lado, no te canses de sembrar la palabra, de orar por tus hijos, de declarar, porque probablemente Jocabed, al ver la situación, ha de haber tenido un sentir pero no dudó ella. Entonces, siembra la palabra, dedícales tiempo a ellos. Nosotros como mamás tenemos la oportunidad de sembrarles, pero recuerda, nuestros hijos no son el reflejo de lo que escuchan, nuestros hijos son el reflejo de lo que ven. Entonces, si nos ven a nosotros amar la palabra, apasionarnos de Dios, de verdad, ellos van a ver, los maestros somos nosotros, papá y mamá en casa. Entonces, eso fue algo muy lindo y ahora veo y veo yo los frutos y sí, seguiremos viendo los frutos. Entonces, a ti que estás ahí, que tal vez dices, ay, hermana, pero cuando eran chiquititos tal vez ellos eran más obedientes y ahora mire, hermana, ¿sabes qué? Es ahora cuando más. Jocabed, en medio de una situación difícil, ella confió. Todo era contrario a sobrevivencia de un Moisés, pero Jocabed creyó. Y eso es precioso, el creer. Y en este tiempo vamos a creer, más ahorita que se acerca el retorno de nuestro Señor Jesucristo, amada hermana. Dios está despertando a los jóvenes y nosotros, nuestra oración tiene que ir subiendo más y declarar sobre ellos lo que la palabra del Señor dice, lo que el Señor ha dicho sobre ellos. Creamos y de verdad veremos ese propósito y esa promesa de la cual Dios nos ha hablado sobre nosotros y nuestras generaciones. Una de las cosas que vemos nosotros en la vida de Moisés fue que por 40 años él estuvo en Egipto. Los primeros años estuvo con su madre, sus primeros 8 años, pero estamos hablando que más o menos 32 años de su vida él estuvo sin el conocimiento de aquel Dios vivo. Pero llegó un día en el que Dios se le presentó, en el que él tuvo un encuentro con el Señor y pudo estar de una forma como muy pocos hombres en la Biblia. Como muy pocos hombres en la Biblia se describen, porque fueron de aquellos que dice que él tuvo que esconderse en la hendidura de la peña porque era tan resplandeciente la gloria de Dios. Amén. Sobre él. Fue uno de los hombres a los que Dios le hablaba como que era cara a cara. Entonces, yo en estos momentos te digo, yo tomo esta promesa para mí. No espero que pasen 32 años, no espero que pase una vida completamente adulta, pero sí tomo esta promesa para mí. Amén. Que sé que lo que se ha sembrado un día se va a cosechar. Amén. Y tal vez alguien dirá, oh, hermana Erika, pero fíjese que yo ya estoy muy tarde, ya mis hijos son adultos, ya ha pasado mucho tiempo. No importa Amén. Cuánto tiempo haya pasado, sigue esperando la promesa. Amén. Acuérdese que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Amén. Debemos aferrarnos a esa promesa, pero tampoco podemos ser negligentes. Amén. Si en algún momento sembramos mal, pues ¿sabe qué? Es tiempo de arrancar lo que sembramos mal y volverlo a plantar de una forma correcta. Amén. La semana pasada fui a un lugar donde venden plantas. Y yo estaba muy intrigada porque tengo 4 años de que sembré unas hortensias en la parte de atrás de mi jardín. Y me encantan las hortensias, es una de mis flores favoritas. Pero 4 años tengo de haberlas sembrado y las riego y las abono y les echo las chibolitas y yo digo, el otro año sí me van a dar flor, el otro año sí me van a dar flor, y todo el invierno se apachan y viene la primavera y empiezan a salir las hojas y todo, pero nunca dan flor. Entonces ya me llegué a desesperar al punto que dije yo, ¿qué hago si no me dan flor?
Y me fui a este lugar donde venden plantas y me encontré un señor, yo así como que analizándola, hice todo mi picture así en la mente y dije, ay, este viejito se mira como que sabe de flores. Y cabal él estaba en una macetita trabajando y me le acerqué y le dije, ¿le puedo hacer una pregunta? Entonces me dijo, sí, ¿de qué se trata? Y entonces le conté la historia, le digo, hace 4 años sembré unas hortensias en la parte de atrás de mi casa y desde esos 4 años no me han dado una sola vez flores. Entonces él se me quedó viendo y me dijo, mira, hay 2 situaciones que pasan con las hortensias. Me dice, primero me dice, es que si las podas mal, probablemente no te den por un tiempo, me dice. Pero esas ni nunca han dado nada, entonces no hay modo ni que las he podado de nada. Entonces dije, no es eso, porque nunca me dieron nada, entonces no puede ser eso. Y lo segundo, me dice, es de que si tienen mucha exposición al sol en el área donde están, ellas a veces no dan flor, me dijo. La mayoría de las hortensias que florean bonito tienen que estar bajo la sombra de un árbol. Y justo yo tengo otras sembradas en el lado opuesto de mi patio donde está la sombra del árbol de un vecino y esas sí me han dado flores. Entonces yo dije, bueno, el que sabe, sabe, ¿verdad? Amén. Y entonces dentro de poco las hortensias serán levantadas del lugar donde están y serán idas a poner debajo de una sombra y con la fe de que algún día me den las flores que tanto estoy esperando. Amén. Pero ¿a qué voy con todo esto, hermana? A que si llegamos, el Señor nos empieza a hablar y llegamos a entender que también a veces podemos de tomar la responsabilidad y tener la humildad como padres de que algunas veces vamos a tener que pedir perdón. Sí, amén. Quizá por la forma que tratamos, quizá por las palabras que dijimos, quizá por el tiempo que no instruimos o por el tiempo que perdimos. Pero como te digo, nunca es tarde para arrancar lo que se plantó mal y volverlo a poner en otro lugar. Amén. Y quizá lo que nosotros necesitamos es eso, venir a arrancar esas cosas y como mis hortensias, ponerlas debajo de una sombra, pedirle al Señor que Él nos cubra con su gracia, que nos dé su sabiduría. No importa qué tan grandes sean tus hijos, qué tan lejos se hayan ido o qué tanto haya pasado, siempre es tiempo para volver atrás. Miramos nosotros al hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo, que aunque creció en casa todo el tiempo, su corazón no estaba en la casa. Sí. Y a veces fue necesario que fuera a estar afuera para poder valorar lo que había en casa. Amén. Así que es tiempo de que tomemos esa fe, de que seamos mujeres de fe y que traspasemos esa fe, porque era una de las cosas que nosotros mirábamos con Carla, que tanto el papá como Jocabed eran del linaje de los levitas. Amén. La tribu que había sido apartada para el servicio para Dios. Entonces esa mujer no se olvidó que ella traía un legado y que era un legado que tenía que transmitir a sus Amén. hijos. Y Aarón fue sumo sacerdote. Y Miriam también era parte del liderazgo del pueblo de Israel. Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, dice que ella salió con el pandero y fue la primera directora de alabanza en ese tiempo. Amén. Entonces miramos nosotros que no perdieron el legado y esto me recuerda a mí a Timoteo. Amén. Que dice que Pablo le decía, yo veo en ti la fe no fingida que habitó en tu abuela y en tu madre. Amén. Y que ahora está en ti. Entonces, hermanas, no nos cansemos. ¿Cuántas personas yo no conozco que vienen de nuestros países que decían, mi abuelita fue cristiana, mi mamá era de las pioneras, mi papá fue esto, mi papá fue pastor, mi papá aquí? Y a veces el sistema los llega a envolver a tal punto en el que se enfocan en los dólares, se enfocan en tantas cosas y se olvidan de poner en el primer lugar al Señor, que es la fuente de toda provisión. Por eso te digo que no importa qué tan lejos o qué tan fuera o qué tan en Egipto puedan estar tus hijos, hay una visión especial para ellos, pero tienes que ser tú quien recupere esa fe. Y mira, como hubo un padre en la escritura que fue honesto y cuando el Señor le dijo, ¿tú crees? ¿Tú crees que yo puedo sanar a tu hijo? Y él le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Sí, amén. Algunas veces yo misma he tenido que ministrar esa palabra a mi vida y decirle, Señor,
ayuda a mi incredulidad. Cuando mi fe tambalee, Señor, ayuda a mi incredulidad. Cuando los dardos de la duda, Amén. cuando los dardos de la decepción puedan llegar a mi mente, yo le pueda decir, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y no sé si quiere agregar algo más acerca de lo que estábamos hablando. El ver también que no solamente Moisés, sino que Aarón, el sumo sacerdote, y Miriam, lo que usted decía, liderazgos grandes. Es que Dios escoge algo ordinario para hacer lo extraordinario. Y tal vez nosotros somos lo ordinario, pero Él, que es extraordinario, va a hacer de no solamente de nosotros, sino que de nuestras generaciones lo extraordinario. Es algo tan precioso que de una mujer como Jocabed, el Señor llevó a sacar un libertador. Entonces hay muchos libertadores, tenemos muchos libertadores en nuestras casas y hay que decirle al Señor, Señor, aquí están. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. Así que yo quiero que terminemos este tiempo que hemos tenido pidiéndole al Señor, orando verdaderamente para que el Señor restaure nuestra visión, para que el Señor restaure nuestra visión de fe. Muchas veces tenemos visión para un negocio, podemos tener visión para un proyecto, podemos tener visión para otras personas, pero a veces se nos olvida que el Señor ha puesto una visión en nosotros. Amén. Y en este caso para nuestros hijos, o las que están casadas y aún no tienen hijos, el Señor te dé una visión para tu esposo y que puedas hablar y sembrar semillas sobre esta visión. Amén. Y abonar a esa visión. Amén. Y regar esa visión. Amén. Y aportar todo lo que venga a traer para esa visión. Amén. Este pensamiento lo escuché hace un tiempo del pastor, decía, el mismo río Nilo que pudo haber matado a Moisés fue el que lo condujo a su destino. Amén. El mismo río Nilo en el cual se había dado un decreto de muerte fue aquel que llevó esa canastita hasta los ojos de la hija de Faraón y encontrar gracia de parte de Dios. Así que no importa qué tan lejos, no importa qué tanto esté pasando en tu vida, o quizá tal vez tus niños ahorita están simplemente pequeñitos. Pero yo te voy a invitar, hermana, que en este momento tomes una actitud de fe. Amén. Gracias, Señor. La palabra del Señor dice que todo aquel que se acerca al Señor se acerque confiado de que Él es Dios. Gracias. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Gracias, Padre. Algunas veces a nosotros nos va a tocar no solamente interceder por nuestros hijos, Amén. pero los que tenemos nietos, Amén. también por nuestros nietos. Convirtámonos en intercesoras de nuestros Sí, nietos. Señor. Amén. No dejemos que la estafeta de la fe se pierda en ninguna generación, Amén. sino que continuemos constantemente pasando esa estafeta de la Amén. fe. Sí, Señor. La palabra del Señor dice que bendice a tus hijos y dice, y estas palabras díselas a tus hijos, díselas cuando coman, díselas cuando se levanten, díselas cuando se vayan a acostar, díselas por la noche, díselas Amén. por la mañana. A mí me llama mucho la atención que mi hija, cuando le va a dar pecho a Matías, aquel está que ya no aguanta las ganas de hacer el latching, y ella le dice, bueno, primero vamos a orar por la lechita, y usted dígale, gracias Señor por esta lechita que pasa. Y pareciera algo como que chistoso, pero yo sé que ya en su almita, en su corazón se está ministrando la gratitud por lo que Dios da, por la provisión que Dios da. Así que, hermana, ahí donde estás, levanta tu mano. No sé cuál sea tu situación. Quizá probablemente tú tienes hijos que han sido obedientes, tienes hijos que han recibido la palabra de Dios, tienes hijos que en estos momentos estás cosechando ya los frutos de lo que sembraste por muchos años. Y te bendigo por eso. Y te digo, no te canses, continúa sembrando la buena semilla de la palabra. Y a ti, mujer, que tal vez te has desesperado porque no has visto la promesa aún, porque ves a tu hijo más en Egipto,
que adentro, porque ves a tu hijo más en el mundo que dentro de los propósitos del Señor. Recuérdate que hay una visión sobre ellos. Recuérdate que nosotros somos un pueblo escogido por Dios y Dios no hace acepción de personas. Dios te escogió a ti y dice que el que es salvo será salvo él y toda su casa. Y nosotros proclamamos salvación sobre cada joven, proclamamos salvación sobre cada niño en estos tiempos en los que muchos en el verano se van a quedar en sus casas y no hay campamentos y tal vez no hay babysitters, no hay personas que los van a estar. Dios te permitió a ti quedarte en casa, pero no para que estés tal vez renegando de quedarte en casa, aunque yo entiendo que son tiempos difíciles y no es fácil muchas veces estar trabajando, estar cocinando, estar llevando una casa y estar con nuestros hijos, pero toma esta oportunidad, para sembrar lo que quizá no habías podido sembrar en otro tiempo porque el tiempo no te lo permitía. Toma esta oportunidad para abrazarlos, para meterlos a tu cama de nuevo, para contarles la historia de ellos. Una de mis hijas siempre, por muchos años, siempre me decía: mami, cuéntame la historia de cuando yo nací. Mami, cuéntame la historia. Y yo siempre le contaba a ella que había pesado apenas 5 libras, que tenía una naricita tan chiquitita. Y a mi otra hija yo siempre le dije que ella era mi niña milagro, porque desde que estaba en mi vientre hubo una situación que los médicos decían que había una banda amniótica que podía impedir su crecimiento normal. Y cuando ella nació, gracias a Dios, nació con todos sus deditos, con sus extremidades, sin haber sido tocadas. Y yo siempre le dije: tú siempre has sido nuestra hija milagro. Y tal vez sea el tiempo de que le vuelvas a contar a tus hijos que nacieron con un propósito. Amén. Y aún, hermana, te tengo que decir esto: si alguno de tus hijos quizá no fue planeado, tal vez no fue planeado en tu calendario, pero si Dios lo puso en tu vientre, fue planeado en el calendario de Dios, fue planeado en el corazón de Dios. Y no dejes de contarle de las bondades, de las misericordias. No importa lo que haya pasado en el pasado, no importa lo que veas ahora. Este es un tiempo como el que Jocabed estuvo viviendo, que era un tiempo de crisis, era un tiempo difícil, era un tiempo en el que la muerte estaba rondando al lugar donde ellos se encontraban. Mas sin embargo, esta mujer no se dio por vencida y al ver al niño vio su hermosura. A veces como madres y como padres tenemos que empezar a ver lo hermoso que hay en nuestros hijos. Tenemos que empezar a ver la gracia que Dios ha depositado en ellos. Y debemos de empezar a dar pasos de fe y creer por las cosas que, como dice su palabra, la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que esperamos. Así que, Carla, si me puede ayudar a orar por las hermanas. Gracias, Padre. Te damos en esta noche. Sé que tu palabra, Señor, ha sido enviada y sabemos que va a cumplir el propósito por el cual estás despertando los corazones de esas mujeres que años anteriores tú les has hablado y les has dado una palabra de fe. Y sabemos que algunas de ellas, Señor, están despertando para ponerse a la brecha por sus generaciones, Señor. Venimos bendiciendo sus hogares, sus casas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que nuestros hijos son plantíos de Jehová e irán en pos de ti porque están siendo enseñados por ti, Señor. Gracias, Padre. Bendice, Señor, que su fe, que la fe de nuestras hermanas, de esas personas que están viendo, vaya creciendo cada día más, Señor. Aún en este tiempo, Señor Jesús, porque la fe, Señor, es la que nos sostiene para creer lo imposible, haciendo, Señor, tú la obra en cada uno de ellos, Señor. Padre, bendecimos a los jóvenes. Sí, Señor. Padre, bendecimos sus corazones en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor Jesús, que viene un avivamiento como nunca
levante, Señor, en la vida de cada joven, Señor, de cada jovencita, Señor. Se levantarán, Señor, así como hizo Moisés, Señor. Moisés rehusó a ser llamado, a ser tildado, tal vez como pensaban llamarlo. Él rehusó. Amén. Así nosotros creemos, Señor, que esta generación tal vez la han tildado como una generación que no ama tu palabra, pero nosotros creemos que es una generación que se apasionará, Señor. Padre, lo veremos, Señor. Estamos creyendo lo que tu promesa, tu palabra dice. Cree, Señor, cuando Josué te dijo, Señor, que creeríamos nosotros y nuestra descendencia también, Señor. Padre, aviva la fe, Señor, en esas madres, en esos padres, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Gracias, Jesús. Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.